Todo pasó en un instante. Bella apenas sintió el corte en su dedo cuando el aroma de su sangre llenó el aire. No fue un accidente grave, apenas un rasguño en la yema del dedo. Pero Jasper lo sintió como si fuera un torrente. El cambio en su expresión fue inmediato. Un gruñido escapó de su garganta antes de que pudiera detenerlo. Alice gritó su nombre, pero no fue lo suficientemente rápida. Edward tampoco lo fue. Jasper ya se había lanzado hacia Bella. Y esta vez, nadie pudo detenerlo a tiempo. El impacto fue brutal. Bella sintió un golpe seco en el pecho antes de que su espalda chocara contra la mesa de cristal. El aire abandonó sus pulmones en un jadeo entrecortado. Hubo un estruendo cuando la mesa se hizo pedazos bajo su peso. Y luego vino el dolor, no como el rasguño en su dedo. No, mucho peor. Sus costillas se comprimieron bajo el peso de Jasper. Las garras frías de su mano rasgaron su piel con facilidad, desgarrándola como si fuera de papel. El dolor era cortante, ardiente, desgarrador. Bella intentó gritar, pero la presión en su pecho le robó el aliento. La sangre brotó de su abdomen en un torrente caliente, y Jasper perdió el control por completo. Edward lo apartó en un instante, pero no lo suficientemente rápido. Jasper había probado la sangre, había saboreado su calor en el aire. Sus ojos eran un infierno rojo y negro cuando Edward lo arrojó contra la pared con una fuerza brutal. El impacto destrozó la estantería detrás de él. Jasper gruñó y se lanzó de nuevo hacia Bella sin pensar. Fue Emmett quien lo detuvo esta vez. Alice gritó. Carlisle se precipitó hacia Bella con las manos cubiertas de sangre. Pero Edward se quedó congelado. Miró a Bella, el color drenándose de su rostro. No, su voz se quebró. La vio temblar. Con los ojos abiertos de par en par, su blusa empapada de rojo. La vio tratar de respirar, sus labios separándose en un intento desesperado por hablar. Bella, sus dedos temblorosos tocaron la herida, y entonces se dio cuenta, se estaba muriendo. El caos reinó en la sala. Alice y Rosalie lograron someter a Jasper, inmovilizándolo contra el suelo mientras gruñía y luchaba por liberarse. Emmett estaba entre ellos y Bella listo para actuar si alguno más perdía el control. Pero Carlisle no tenía tiempo para preocuparse por eso. Presionó la herida con ambas manos, tratando de detener el sangrado, pero era profundo, demasiado profundo. Bella jadeó en su intento de respirar, su cuerpo sacudiéndose por el dolor. Sus ojos buscaron a Edward, pero Edward seguía sin moverse. No escuchaba los gritos de sus hermanos, no veía el desastre a su alrededor, solo veía la sangre en sus manos. Bella iba a morir, y todo era su culpa. Carlisle levantó la vista. Edward, nada. Edward, mírame. Su voz fue como un latigazo rompiendo el trance de Edward. Carlisle respiró hondo. No podemos detener la hemorragia. Edward negó con la cabeza. No. Solo hay una manera de salvarla. Los ojos de Edward se abrieron más. Sabía lo que Carlisle estaba diciendo. Convertirla, ahora, o perderla. Edward sintió el temblor de su propio cuerpo. No podía hacerle esto. No podía condenarla a esto. Pero si no lo hacía, Bella moriría. Edward tembló, y en su interior supo que no tenía opción. Se inclinó sobre ella, su mandíbula tensa, su respiración innecesaria, saliendo en ráfagas irregulares. Lo siento. Bella parpadeó con dificultad, y luego sus colmillos se hundieron en su piel. La sangre de Bella tocó su lengua, y Edward sintió el infierno en su garganta, no por la sed, sino por lo que acababa de hacer, porque en ese instante, mientras el veneno se esparcía por su cuerpo, sellando su destino, Bella dejó de ser humana. Y Edward dejó de ser su salvador, para siempre. El grito de Bella desgarró el silencio. No era un sonido humano, era un aullido de dolor absoluto, una agonía que no podía describirse con palabras. Edward la sostuvo entre sus brazos, sus colmillos aún marcando la herida en su cuello. El veneno ya se estaba extendiendo. La transformación había comenzado, y no había vuelta atrás. Carlisle observó con el rostro tenso. Había visto muchas transformaciones antes. Sabía lo que venía después. Hay que llevarla arriba, dijo en voz baja. Edward no se movió. Bella se retorcía en el suelo, sus manos aferrando la alfombra como si intentara resistirse a lo inevitable. Edward. La voz de Esme fue un susurro suplicante, pero él no podía soltarla, porque sabía que, cuando lo hiciera, Bella nunca volvería a ser la misma. Alice y Emmett cargaron a Jasper fuera de la casa. Todavía estaba temblando, su cuerpo sacudido por el deseo insaciable de más sangre. No debí venir, dijo entre dientes, su voz destrozada. Alice no le respondió. No podía, porque ella también lo sabía. Este no era solo un error, este era el error,
el que cambiaría sus vidas para siempre. Pasaron 3 días. Edward nunca se movió de su lado. Cada grito de Bella era un puñal en su alma. Sabía lo que estaba sintiendo, el fuego. El veneno consumía su cuerpo, reconstruyéndolo en algo nuevo, algo imposible. Pero no era solo eso lo que lo atormentaba. Era el hecho de que Bella no había elegido esto. Se lo habían impuesto. Y cuando finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Bella abrió los ojos, Edward sintió que su corazón inexistente se rompía, porque la Bella que lo miraba no era la misma. Los ojos rojos brillaban en la penumbra. Un nuevo silencio cayó en la habitación. Edward contuvo el aliento. Bella se quedó inmóvil. No habló, no se movió, solo escuchó. Cada sonido, cada respiración, cada partícula de polvo flotando en el aire. El mundo entero era demasiado. Bella. La voz de Edward era apenas un murmullo. Ella giró la cabeza hacia él, demasiado rápido, demasiado precisa. El cambio era absoluto. Edward. Su voz era diferente, más clara, más peligrosa. Y entonces llegó el olor. Su nariz se arrugó. Sangre. La respiración de Edward era superficial. Bella parpadeó y sintió la sed. El fuego no se había ido. No era como el dolor de la transformación, pero era un hambre que nunca desaparecería. Bella cerró los ojos. Los recuerdos llegaron de golpe. La fiesta, la sangre, Jasper, Edward mordiéndola, y lo entendió todo, para siempre. No. Se levantó tan rápido que el aire crujió a su alrededor. No. Se tambaleó hacia atrás, sus manos aferrándose a su propia piel como si pudiera arrancarse la monstruosidad de su cuerpo. Edward intentó acercarse. Bella gruñó. Un sonido bajo, animal, imposible de contener. Edward se detuvo de inmediato. Bella se llevó las manos a la boca. ¿Qué soy? Edward bajó la mirada. Lo siento. Las palabras no significaban nada. No podían cambiar lo que ya era irreversible. Bella nunca volvería a ver el sol sin miedo. Nunca volvería a sentir su propio pulso. Nunca volvería a abrazar a Charlie sin riesgo de matarlo. Y entonces lo entendió. No solo había perdido su humanidad, lo había perdido todo. Bella se quedó completamente inmóvil, y cuando volvió a hablar, su voz era un susurro afilado. Me quitaste mi vida. Edward cerró los ojos, porque sabía que era verdad. Los Cullen intentaron ayudarla, le enseñaron a cazar, a controlar su sed, pero nada fue suficiente. Bella nunca se sintió como ellos. Nunca se sintió como parte de la familia. Era algo roto, y lo peor de todo era que Edward lo sabía. Cada vez que la miraba, veía el resentimiento en sus ojos. Cada vez que hablaban, sentía la distancia entre ellos crecer. Bella ya no era humana, pero tampoco era la vampira que él había imaginado. No era la Bella que había amado. Era otra cosa, y la realidad cayó sobre él como una condena. Tal vez ella nunca podría perdonarlo. Tal vez esta historia nunca tuvo un final feliz, porque la Bella que amaba murió en esa sala de estar aquella noche, y lo que quedó atrás era solo un reflejo de lo que alguna vez fue.